Debo además agregarle a este contexto que se encuentra, por cierto, en Guatemala, una delegación de legisladores estadounidenses. Son 5 senadores y 2 congresistas para reunirse. Esa era su intención, es su intención con el gobierno, también reunirse con miembros de la sociedad civil y con miembros del sector privado, encabezados todos estos legisladores estadounidenses por el senador Tim Kaine. En este contexto y después de lo que ha ocurrido, vamos ahora a conectarnos hasta Washington con mi invitado, el exfiscal especial contra la impunidad, exiliado, por cierto, allá en Estados Unidos, Juan Francisco Sandoval. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Habiendo hablado en más de una ocasión de este tipo de intentos del Ministerio Público en relación con el proceso electoral, pues preguntarle ante estos nuevos hechos su opinión. Bueno, Gaby, lo que te puedo decir es que lo que existe aquí es la confirmación de lo que denunciamos desde hace muchos meses. Un ministerio público que encabeza la lucha porque no tome posesión el gobierno de Bernardo Arévalo. Lo que podemos visualizar acá es que existe irrespeto de la ley, violación de la ley, una construcción artificiosa de un caso ridículo, y sobre todo lo que deben de saber esos fiscales que se prestaron a esta narrativa es que la justicia internacional va a actuar en contra de ellos para que sean sancionados. Y no se puede en Guatemala, en cualquier otro país del mundo. Lo interesante es que han ocurrido sanciones a funcionarios y no ha representado esto un desincentivo para continuar con este tipo de intenciones, que aquí vale la pena subrayar, Juan Francisco, que estamos hablando de vulnerar la voluntad popular, más que hablar de la persona de un candidato que ganó una elección, estamos hablando de eso. Ahora, hablábamos de la Corte de Constitucionalidad. ¿Tiene que perseguir de oficio este tipo de casos? Y si es así, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Bueno, la Corte de Constitucionalidad no lo ha hecho hasta este momento porque forma parte del plan. Lo que sí se debe de tener clara la ciudadanía guatemalteca es que desde el mes de julio la Corte de Constitucionalidad, haciendo acopio del artículo 78 de la Ley Constitucional de la materia, debió haber frenado las acciones del Ministerio Público. Las está legitimando, pero en este momento le corresponde remover a la fiscal general e impedir que el Tribunal Supremo Electoral cumpla alguna resolución ilegal que provenga de algún juzgado que la haya emitido a petición del Ministerio Público. Lo que sí es cierto es que Eugenia Leonor Morales Lazo, Rafael Furuchiche, Ángel Pineda y Consuelo Porras representan la cara frontal antidemocrática en Guatemala, y cualquier sector que respalde las acciones que ellos han desarrollado están en contra de que se respete la voluntad popular en el país. Hasta ahora no tenemos conocimiento de este lado de una reacción del presidente Alejandro Yamatei, pero en las instancias de semanas anteriores en donde hablamos de los hechos y las acciones del Ministerio Público, la OEA, los gobiernos de la Unión Europea, entre muchos otros organismos además, conminan al propio presidente, además de otras instituciones, a expresarse en defensa de la democracia. ¿Dónde está Alejandro Yamatei en este momento, en este caso, a esta hora? Agazapado defendiendo a su pareja. Miguel Martínez, su pareja, fue sancionado la semana anterior por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y el motivo por el que fue sancionado es porque se determinó su participación en actos de corrupción que son protegidos por el Ministerio Público y que se encuentran en peligro en este momento de ser descubiertos en el caso de que un nuevo gobierno asuma la posesión el próximo 14 de enero. Por eso, los políticos corruptos de Guatemala, en confabulación con la élite corrupta del país, se encuentran utilizando las últimas herramientas que se encuentran a disposición con el propósito de que Bernardo Arévalo no asuma el 14 de enero, porque eso cambiaría el paradigma de cómo se mueven las cosas en Guatemala. El Estado de Guatemala se encuentra en este momento capturado y ante la asunción eventual de Bernardo Arévalo el 14 de enero, eso se encuentra en riesgo. Ese es el motivo por el que
por lo menos han existido 8 reuniones en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y que además de ridiculizar al gobierno de Guatemala, han puesto en evidencia las verdaderas intenciones de un pacto de impunidad. Si es el caso, en función de lo que me acaba de contar, no habría, por lo tanto, ánimo para recibir a esta delegación de congresistas estadounidenses que llegaron a Guatemala en las últimas horas, encabezados por Tim Kaine. Efectivamente, como lo ha confirmado la negativa del gobierno de Guatemala de recibir al representante Kaine, existen una serie de acciones que ejemplifican, demuestran, representan y, por supuesto, visualizan las intenciones del gobierno de Guatemala, aliado, por supuesto, de el Ministerio Público y de todas las instituciones que en realidad han realizado una avanzada antidemocrática. Esa es la explicación fundamental por la que las autoridades de Guatemala ni siquiera le han dado recepción a una delegación de autoridades de los Estados Unidos, y que también ha sido reflejado en la postura que asumieron hoy funcionarios del Ministerio Público, donde en un son de burla, de algún tipo de chiste, han puesto en evidencia sus intenciones y sobre todo su percepción sobre lo que la comunidad internacional ha hecho, que no es nada más y nada menos que condenar las acciones antidemocráticas del régimen de Guatemala. Juan Francisco Sandoval, los 37 días que corren para ese 14 de enero se sienten una eternidad y se han sentido así desde hace ya semanas. ¿Podemos anticipar un desenlace definitivo dentro de estos esfuerzos del Poder Judicial por impedir que lleguemos a esa fecha con un presidente electo, Bernardo Arévalo, y vicepresidenta Karin Herrera? La soberanía de Guatemala radica en el pueblo, y el pueblo se ha manifestado en las urnas y en las calles. Eso es evidente. Los intentos porque el 14 de enero no tome posesión Bernardo Arévalo los vemos en las instituciones del Estado. Creo que la bisagra o la encrucijada se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, que es el organismo legitimado para, en primer término, destituir a Consuelo Porras y validar la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Por eso, el pueblo de Guatemala tiene que poner su atención en la decisión que van a tomar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si finalmente sus decisiones van encaminadas a respetar la voluntad popular, o por el contrario, como ha sido la tradición de esta magistratura, ponerse al respaldo de intereses corruptos. Por ende, mi expectativa es que Bernardo Arévalo deberá tomar posesión, porque es la voluntad del pueblo de Guatemala, porque en las calles así se está decidiendo, y porque la comunidad internacional está respaldando y acuerpando las necesidades del pueblo guatemalteco. Estamos pendientes. Se ha escrito un nuevo capítulo muy difícil en esta historia de Guatemala, 37 días que están corriendo. Gracias al abogado en exilio Juan Francisco Sandoval, exfiscal en la Oficina Especial contra la Impunidad de Guatemala, por su perspectiva. Buenas noches.